Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 251 y vamos a hablar sobre un tema que eh, atañe y enferma a gran parte del karate. La arrogancia del dogma y por qué tu karate no es funcional. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo la ayuda y la presencia de José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola de nuevo, Jorge. Bueno, como siempre, estamos aquí nuevamente en la tarea, ¿no, Sensei? Sí, ¿no? Parece que cuando intentamos, a veces tenemos que pensar en temas, ¿no? Y nos preocupa porque, bueno, hemos tratado prácticamente todo, pero siempre nos sorprendemos, ¿no? Que como el karate ocupa tantos espacios, pues evidentemente siempre podemos escarbar, ¿no? Es un pozo sin fondo de sabiduría y, bueno, y ahora hablaremos también de desconocimiento, ¿no? Claro, O, porque o de ignorancia. exactamente, ¿no? Que son dos cosas distintas y va a estar buena cuando lleguemos a esa parte poder hablar un poco de la diferencia, ¿no? Ujú. Pero digo, todo aquel que haya seguido nuestro podcast durante ya 4 años, 250 episodios, estamos en el 251, sabe que no tenemos reparo en romper esquemas, ¿no? En matar vacas sagradas y que cuestionamos el status quo. No somos de esos karatecas que hablamos de nuestros estilos, que hablamos de nuestro sensei, que hablamos de la competencia en la que participamos o la que participan nuestros alumnos, el campeonato, las medallas, los cursos para ser árbitro, juez, em, las técnicas de competencia, las tácticas de competencia. No hablamos nada de eso. En ese sentido, somos muy atípicos de lo que es el karate moderno, ¿no, Pepe? Claro, bueno, en parte porque intentamos siempre hablar con sentido de autoridad de lo que decimos. Entonces, esos temas, por ejemplo, yo podría hablar poco, solamente sería una opinión, nunca sería una experiencia. Y nosotros lo que queremos transmitir es conocimiento, lo que hemos experimentado y pensamos que es lo mejor. Hablar de algo que no se sabe no me parece honesto. Claro, y aparte nosotros no estamos atados por cadenas orgánicas o lealtades corporativas o federativas, o dogmas o lealtades a alguna persona en especial. eh, y no tenemos cadenas que condicionen ni nuestra palabra ni nuestro pensamiento, ¿no? Que Pero eso no se fíjate que puede decir de todo el mundo en el mm, karate. no, hombre, la sinceridad se promulga como una virtud dentro del karate, ¿no? El ahimsa que se dice en sánscrito, el típico de yoga, o el Shinjitsu, ¿no? O el Shugyo que se habla en el Budo. Sin embargo, no hay que olvidar que la sinceridad no es una palabra, es una actitud. Entonces, hay que aplicarse a veces a uno mismo todos esos valores, hablar de ello es fácil. Entonces, nosotros intentamos, de alguna manera, que lo que decimos y lo que hacemos pues tengan cierta relación. Por eso hablamos de aquello que creemos que sabemos, porque como vamos a ver ahora, el conocimiento se mueve constantemente, ¿no? Claro, y también quiero que quede claro al público que la misión y el objetivo de este podcast fue desde un principio ser una fuerza disruptiva, porque nosotros empezamos este podcast después de haber pasado por un proceso de romper cadenas propias y apuntamos a ser un elemento que estimule al pensamiento crítico y apostamos a ser un elemento liberador de mentes, ¿no? O sea, que romper con la norma, romper con el pensamiento corporativo, romper con la jerarquía de pensamiento y de comprensión, como que siempre viene de arriba hacia abajo y cuando en realidad es algo que es personal. Es una de las pocas áreas de la actividad humana en la de que no se puede pensar un pensamiento propio,
sino que hay que preguntar para arriba siempre, ¿no? Este, pero ante todo nosotros, este podcast apuesta a ser la voz, la punta de lanza de esta corriente que hay dentro del karate, que es la de reencontrar sus raíces, de encontrar sus raíces funcionales, de encontrar sus raíces pre-corporaciones, pre-capital, pre-federación, pre-olimpismo, pre-deporte, y que buscamos los métodos y las habilidades del Todo original. ¿La verdad, Pepe? Entonces, episodio tras episodio, con conocimiento, con experiencia empírica, con argumentos, con datos históricos corroborables, hemos ido empujando en esa dirección. Y eso nos lleva a romper mitos, a desafiar dogmas y nos esforzamos en desenmascarar mentiras. Y mira que hemos encontrado mentiras desde que estamos acá, ¿no, Pepe? Sí, algunas, como se dice aquí, relativamente gordas, ¿no? O sea, y a veces insostenible, ¿no? Incluso por los argumentos, porque hay mentiras que son más sutiles y más difíciles de captar, quizás, ¿no? Se acepta dentro del contexto porque es posible, como tú decías, posible o probable, ¿no? Pero otras son de un imposible, pero aún así, bueno, se creen, se estimulan, se ataca a aquel que quiere dar cierta luz sobre que eso no del todo, o sea, es verdad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, supongo que habrá tantos dogmas como mente haya, ¿no? Entonces, el karate, para mí es algo grande pero como todo, depende quién reciba, ¿no? Esa grandeza. El ejemplo que ponemos de la bombilla, ¿no? Yo puedo tener una bombilla que reciba mucha luz o una bombilla que no reciba tanta información o tanta luz. Entonces se acaba fundiendo. Pero yo creo que realmente nosotros no hablamos nada que no hablaran los maestros. Hay que recordar la propia historia, ¿no? Del karate o del Tudi, porque si hablamos de karate ya lo estamos limitando a un tiempo determinado, ¿no? Mm, Y ahí empiezan ya los problemas. Eh, eran practicantes prácticamente familiares, eran gente familiares, que lo que hacían eran practicar y aprender unos de otros, transmitir un conocimiento de unos a otros y bueno, y evidentemente practicarían también con otro tipo de karatecas, no solamente mm, entre ellos. Y entonces era la práctica por la práctica. Los únicos beneficios que se obtenían era el conocimiento que se hubiera adquirido en ese entrenamiento. Sin embargo, cuando pasa a las grandes organizaciones, como hemos dicho otras veces, el karateka pasa a un segundo plano y lo importante es mantener la tradición a costa de mantener el estatus, a costa de, e incluso a costa del propio karate. O sea, aquello que le da valor a lo que ellos hacen, también lo dejan desplazados, ¿no? Porque las personas muchas veces sin el nivel adecuado, cuando hablo de nivel, no hablo del nivel técnico, evidentemente, sino acaparan espacios que debería cederse al karate y a los karatecas que practican y estudian e investigan, ¿no? claro, y en este mundo federativo, corporativo, estilizado, cuando no provienes de ese mundo, cuando intentas no ser parte de él, entonces se ataca al mensajero, cuando no se puede vencer el mensaje. Y es una lástima, porque si algo hemos aprendido nosotros en este camino es aceptar la incertidumbre del conocimiento, saber que en un momento era el paradigma que regía era que la Tierra era plana y después nos avivamos. Eh, y, y entonces el conocimiento es incertidumbre, es todo paradigma de conocimiento es un paradigma esperando para ser reemplazado por otro mejor, cuando el conocimiento es mayor, ¿no? Entonces, y esto a gran diferencia de mucha otra gente, como vos decías hoy al principio, lo aprendimos por labor empírica propia, por esfuerzo propio y poniendo en tela de juicio nuestros propios dogmas primero. Los primeros dogmas que sacrificamos fueron los que teníamos en nuestra casa, en nuestro dojo, en nuestra mente. Y en esta labor, digo, encontramos
Yo sé que es un preámbulo largo, pero le pido paciencia a la audiencia, porque en esta labor encontramos aquellos que son el público objetivo del podcast, los buscadores, ¿no? Aquellos que hicieron un proceso similar, hicieron un análisis de su proceso, empezaron a poner en tela de juicios sus propias verdades al darse cuenta que esas verdades no llegaban a, a puerto, que no podían llegar a la verdad que decían a la cual iban a llevar, ¿no? Donde no hay diferencia en habilidad entre un décimo Dan y un primer Dan, incluso lo contrario, porque el décimo Dan es mucho más viejo, por lo general va a tener menos habilidad que el primer Dan. Y, pero esa realidad cruda está envuelta en toda una mitología, una ritualidad, una conformidad de pensamiento. Estos buscadores en algún momento decidieron que eso no era suficiente y salieron a buscar. Y bueno, ese es el público objetivo de este podcast, llegarle a esa Ujú. gente, llegarle a esos buscadores para que tengan acceso a la información que están buscando, ¿no? Y es un proceso, nosotros nos sacamos el sombrero por esa gente porque es un proceso muy doloroso, ¿no? Ahora estamos trabajando con compañeros que están recién empezando ese proceso y cómo sufren, ¿no? ¿Te acordás, Claro. Pepe? Sí, sí, no, bueno, hoy mismo, esta mañana, esta tarde, perdón, ya estamos de noche, he tenido una clase con algunos de esos compañeros y evidentemente el dogma eh, se arraiga bien, es decir, es un buen parásito, ¿no? Mm, Para la mente humana. Porque, como decía un yogi que yo leo, decía, la inconsciencia, o sea, la inocencia de la persona a veces hace, la falta de experiencia en este caso, hace creer aquello que parece que tiene lógica, ¿no? Y el dogma se presenta a veces con argumentos lógicos, y sobre todo si es respaldado por el resto o por un grupo, numeroso, ¿no? Entonces, yo decía, nosotros no enseñamos solo karate, enseñamos metodología, es decir, estamos dando herramientas para precisamente, primero, darnos cuenta si existe el dogma y luego para poder cambiarlo, evidentemente, ¿no? Porque el primer paso siempre es consciente, ¿no? Y a veces la conciencia duele. Es como cuando tú eres una persona ignorante de algo concreto, lo que sea, vas al médico y te dice que tienes algo, ¿no? Y entonces cuando tienes conciencia de que tienes algo, pues crea cierto sufrimiento, ¿no? Curiosamente, debería ser al revés, ¿no? Que la sabiduría diera cierta paz, pero bueno, como está en guerra con 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 lo otro, pues ahí hay una lucha eterna. Entonces, bueno, sobre lo que decías tú antes, ¿no? De que nosotros hemos tenido que dar esos pasos, y creo que ahora estamos en el equilibrio, bueno, ahora, no en este momento, evidentemente, sino en el paso del podcast, estamos en condiciones de poder transmitir determinadas cosas, porque mi maestro decía, para tú poder evitar que alguien se caiga, que se desequilibra y se caiga al suelo, tú tienes que estar en equilibrio. Tú no puedes estar en las mismas condiciones que él, porque si no, los dos acabáis cayéndose. Cuando el karate no tiene raíz, cuando el karate está basado en argumentos, en superchería incluso, ¿no? En religiosidad o su raíz es muy débil, aquel que enseña acaba de alguna manera también arrastrando de esa persona que necesita de tu equilibrio, ¿no? De tu punto de apoyo. Y por eso vemos cientos y miles de karatecas que no llegan ni a cinturón negro. claro. Pero aparte creo que uno de los elementos que hace de esto tan difícil, ¿no? Es que hay toda una edificación de identidad en relación a estas cosas, ¿no? Estos dogmas, y estos argumentos lógicos que te pueden dar dentro del dogma, si no funcionan fuera de él, entonces sabes que no son lógicos, que te los venden como lógicos, pero no son lógicos. Si te dicen que para pegar hay que dejar un brazo extendido, como se hace en Quijón, y en el momento de aplicarlo no lo hacen, entonces sabes que hay una incongruencia. Entonces, algo en ese paradigma está mal. Pero como uno crea identidad en relación a esto, de pertenencia,
Estas son cosas muy difíciles. Hoy estaba trabajando también con Gabriela Caldera Sensei, que trabaja conmigo todas las semanas. Es una persona mm, de extremada disciplina de trabajo, de entrenamiento, de estudio, y que avanza muy rápidamente porque justamente entrena las 24 horas del día en todo lo que hace. Y, y yo hoy le decía, ¿no? Hay que ser fuerte para poder recibir este mensaje porque sacrificar muchos caballitos de batalla, ¿no? Y que hay que aguantar esta etapa inicial de desmontar los paradigmas antiguos, y crear patrones nuevos. Este, y, pero creo que el elemento más negativo que se encuentra dentro del mundo dogmático es el vendehumo. ¿No? Aquel que nos vende gato por liebre, como diríamos en mi país. Este, aquel que nos dice una cosa, pero nos está dando otra. Y de esos, vienen en muchos, variados colores y formas y formatos, ¿no? Hay para divertirse, ¿no? Depende de las Este, necesidades. Hay tantos como necesidades haya en el que tiene enfrente. Y se exactamente. aprovechan de eso de forma consciente o de forma inconsciente, pero evidentemente se aprovecha de la necesidad de búsqueda de gente que tiene a lo mejor idealizado el karate también de forma equivocada y bueno, digamos que el discurso lo compran, ¿no? Es culpa de, evidentemente, el receptor también tiene responsabilidad, pero también hay que entender que no, que, bueno, que seduce mucho un determinado lenguaje, un determinado diálogo, ¿no? Claro, porque en primer lugar están, digo, como todo vendehumo, hay, es palpable es, es atractivo para gente que tenga algunas necesidades específicas, pero por eso siempre tenemos los distintos de ahí, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, los esotéricos, ¿no? Que le indilgan al karate capacidades espirituales, casi que llegando a la iluminación. Cuando nada en su práctica, nada en la práctica del karate, nada en las metodologías que recibimos de los maestros, ni una sola palabra que nos diga cómo hacer, ni de Funakoshi, ni de Mabuni, ni de ninguno. Apunta a un camino a seguir espiritual. Le dicen Karate Do, pero de ahí se terminó la espiritualidad, porque no hay una práctica espiritual. En todas las otras escuelas espirituales de este planeta hay prácticas espirituales. En el karate no. El karate habla nomás. Le dicen karate do y se creen que ya con eso ya por automatismo van a ver cosas, pero no hay prácticas espirituales en el karate. Tienen Kihon Kumite, Gohon Kumite, Ippon Kumite, Kata, lo que quiera, pero una práctica espiritual no hay. Sí, Eh, un minuto de Mokusou al inicio. al principio, otro minuto al final. Esas son las prácticas, la práctica espiritual, ¿no? Entonces no hay nada que sostenga ese, ese postulado. Después tenemos algunos que me parecen que son peor todavía, ¿no? Porque son aquellos que le endilgan capacidades al karate que de creerlas podrías estar en peligro de muerte, ¿no? Aquello que te digan que el Naifanchi cura el cáncer y vos te lo creas y tenés cáncer, te vas a morir de cáncer. Y hay gente que ha estado en este podcast que dice eso, por ejemplo, ¿no? Que sostiene ese tipo de cosas. Y me parece que, bueno, también están aquellos que falsean falsean la historia del karate en favor de su estilo, su organización o su sensei, ¿no? O en favor de objetivos políticos, eh, son aquellos que han cambiado las enseñanzas originales, adjudicándole al karate elementos foráneos, ¿no? Por ejemplo, al karate histórico, ¿no? Por ejemplo, del kendo,
Y después lo llaman karate tradicional o karate original, que para mí eso es un digo, es un cha es una f un es una falsedad, porque No, no es mi es un marketing. claro, pero agarrar el karate de Funakoshi y después cambiarlo y decirle que es el karate original o el karate tradicional, eh, me parece hoy vi en el Facebook, acaba de terminar de culminar el 16º campeonato Funakoshi, campeonato internacional Funakoshi. ¿Cómo se puede hacer una barbaridad así? A un sensei que estaba tan opuesto a la competencia que dejó su posición como instructor jefe de la universidad en protesta. Y ahora van y le ponen su nombre a los campeonatos deportivos con sobre los cuales él estaba completamente en desacuerdo. Entonces, para mí eso sí es una tergiversación de la historia y es utilizar el nombre de un sensei, pasarlo, enchastrarlo por el barro en nombre de objetivos propios. Para mí esa gente es un vendehumo, son vendehumos, porque no pueden tener la vergüenza de decir que eso es karate original o tradicional y cuando hacen este tipo de cosas. Y cuando se le ponen argumentos frente a la cara, que está claro que porque esa persona tiene una historia personal, ¿no? Algunos son relativamente contemporáneos comparados con otros. O sea, tenemos información fehaciente porque incluso escritos propios de ellos, ¿no? Claro, Eh, te dicen que, bueno, si tú cómo lo sabes si tú no has estado allí, bueno, tú tampoco, ¿no? exactamente. Si ninguno Pero de los 2 hemos estado, lo único que podemos hacer es, analizar sus escritos y evidentemente yo que he estudiado Funakoshi, lo he analizado, tengo estudios hechos ahí, aquí detrás en mi biblioteca, algunos bastante interesantes desde el punto de vista humano incluso, de la psicología que tenía él frente al karate. Tengo de hecho un escrito que no lo he editado nunca, que es Más allá, ¿no? Funakoshi, más allá del karate, y no dice nada jamás, él no habla jamás de espiritualidad, porque quizás se confunda que lo que son, habilidades sociales, sí, pura y simple, que se trabaja en cualquier escuela con, virtudes quizás a lo mejor espirituales, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que seguimos un poco como el otro día, ¿no? Dentro de nuestra concesión del mundo, aunque no seamos católicos, no seamos cristianos, no seamos religiosos, sí, de alguna manera tenemos influencia de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra bondad, que a lo mejor en un lenguaje no significa lo mismo que en el nuestro. En el nuestro se asocia la bondad con todo el tema espiritual y religioso. Entonces, cuando se utiliza la palabra humildad, por ejemplo, en karate, no se está hablando de un término religioso, se está hablando del reconocimiento de que no lo sabemos todo. Es decir, desde la psicología, jamás claro, desde la espiritualidad, pero se confunden, creo que a veces de forma premeditada, para crear una realidad paralela y, claro, para crear una realidad paralela significa que tengo que cambiar la realidad y la historia esta forma parte de esa realidad. claro, porque les permite hacer cosas en un hoy, basados en un supuesto ayer. Claro, porque si yo quiero, exponer un argumento cuando la historia me dice todo lo contrario, hay un choque, ¿no? Un choque Claro. de intereses y entonces, yo no como no somos humildes, no vamos a cambiar nuestros argumentos, sino que vamos a vender otros, ¿no? Y ahora la audiencia pensará: "Ah, están hablando del karate deportivo". No, no hemos nombrado el karate deportivo. Estamos hablando, del karate tradicional, del el karate, mal llamado original. Este, gente del karate deportivo, saben que entrenan algo, una versión aguada, pauperizada y totalmente separada del karate original. Es más, algunos no saben ni el estilo que hace, y lo sé por experiencia. Exactamente, ¿no? Porque no hay estilo, hay simplemente un sistema de Mm, de puntuaje hay un reglamento y chao. basado en las reglas. Y entonces, esos que saben eso, perfecto. Ahora, seguro, también están aquellos vendehumos que bien a sabiendas de saber lo que hace, se presentan como karatecas o como la élite del karate mundial, cuando en realidad son la élite del Kumite WKF o del Kata WKF o ITKF o la sigla que se le
se les ocurra, ¿no? Sí, pero eso hablando a nivel de grandes federaciones, ¿eh? Incluso Mm. comités olímpicos, bueno, todo lo que tiene que ver con la élite de política, digamos, del karate. Pero yo, por ejemplo, aquí en Sevilla, antes para ser campeón de algo, tú necesitabas pasar unas pruebas, igual que en boxeo. En boxeo es objetivo. O sea, tú no llegas a un campeonato de España de boxeo porque sí. Tienes que pasar un montón de combates y ganarlos. O Mm. sea, tienes que demostrar la habilidad. Aquí con que tu organización se reúna con 3 países y haga como está no está, sí, la patente de hacer una competición no la tiene ninguna federación. O sea, el campeonato europeo y chao. Hay 20.000 campeones, yo digo, todo el mundo es campeón del mundo y todo el mundo dice tú, pero ¿cuántos campeones del mundo hay? Porque yo recuerdo que cuando yo era más jovencillo había un campeón del mundo, que era el que había ganado, y el resto eran segundo, tercero, cuarto. Ahora te encuentras con lo tal, incluso con las dentro de esas reglas todavía se ha caído un poco más bajito, ¿no? Se sigue falseando la realidad para, bueno, para hacer algo en el karate que realmente tampoco importa, ¿no? Claro, porque no tiene nada que ver con las enseñanzas del karate original, es otro animal, ¿no? Ahora, Sí, no te gusta el fútbol y haces karate, ya está, es la única claro, diferencia, pero las reglas deportivas, incluso las actitudes que se toman son las mismas. Yo he visto hoy un vídeo que he dicho: "Si le quitas el karateki y lo pones en la ropa del Barcelona, exactamente la actitud, en cuanto a actitud, que se me entiéndaseme, es la misma". Y después, claro. pues, tendrán el cuadro de Funakoshi, el cuadro de y si hacen aikido, el de Ueshiba, o sea, y le saludarán o sea, todo muy En vez de mirar al tatami cuando vean si realmente hay un espíritu de budo, miren al público, escuchen al público, o a los coaches, los relajos que se arman por ahí. Pero, ¿por qué se llama la arrogancia del dogma? Se llama la arrogancia del dogma este episodio porque todos estos vendehumos que hemos nombrado, todos se van a dirigir a ti como si fueran dueños de la verdad absoluta y representantes de la línea directa, sea cual sea su línea, a el espíritu de Matsumura. Cuando en realidad incluso siendo su mismo estilo, no eres de su maestro. exactamente. O sea que y todos te van a hablar con absoluta certeza, una absoluta certeza de que son los verdaderos herederos de Matsumura. O por lo menos esos te van a hacer creer, ¿no? Y por eso el nombre de este episodio, pero los que más abundantes hemos encontrado, y esos no son vendehumos, esos son los que decidimos llamarles ignorantes voluntarios, ¿no? Porque no se trata de que gente que le falta información, sino que son ignorantes voluntarios. Porque cuando hablamos de ignorancia, eh, como leíamos en un artículo por ahí, en preparando este episodio, Pepe, la ignorancia se le tiene la connotación de que es algo que no es activo, es algo pasivo. Mm, Uno es ignorante porque le falta algo, ¿no? Cuando en realidad nunca decimos que un niño es ignorante, ¿no? Al niño que le falta información, le de falta par de educación, pero no decimos que es ignorante. Lo decimos sobre un adulto y lo decimos porque la ignorancia no es la falta de información o de es la conocimiento, negación es la negación de la, de la, o la negación de la conciencia de que te falta, ¿no? Porque los ignorantes voluntarios son aquellos que, o consciente o inconscientemente, ¿no? A veces puede ser inconscientemente, pero eligen no profundizar, ¿no? No explorar ni claro, cuestionar su carácter. Le dieron la papita digerida, claro. se la comieron y se fueron a su casa, ¿no? Mm. No, para mí Entonces, no, una persona ignorante, es en el momento que posee una información y prefiere no profundizar, prefiere dejarla y que no ocupe espacio en él porque bueno, aparte de entonces, yo diría que aparte de ignorante es flojo, ¿no? Mental, ¿no? Porque no es capaz de analizar algo bueno, que se le presenta desde otra perspectiva.
claro, pero aparte de este tipo de ignorancia voluntaria, donde uno se niega a formar sus pensamientos y sus ideas de acuerdo a lo que observa, a lo que el mundo le muestra, sino a los dogmas a los cuales decidió adherirse, crea posiciones extremas. Bueno, lo estamos viendo en el populismo, en la política del mundo, donde está hoy en día, por ejemplo, el nuevo presidente de Estados Unidos puede decir barbaridades, cualquier barbaridad, que se le aplauden, apuntando a minorías, y lleva a unas a posiciones extremas que aparte son, derogativas de las posiciones de los demás. Por eso decimos que es la arrogancia del dogma. Sí, mira, hoy en un pequeño experimento social que he visto, ponían 4 fotos de personajes, ¿no? 2 de un partido y 2 de otro. Y entonces se hacía el experimento era la gente que estaba fuera del dogma, que tenía objetividad, decían: "Deben estas personas estar ahí", no sé qué, y se les daba una serie de datos por qué deberían de estar o no deberían de estar. Y los que no eran muy dogmáticos decían: "No, todos tienen que dimitir, no pueden estar ahí", ¿no? Los de un partido decían: "No, los 2 de arriba no, porque hombre, verás, se han equivocado, los de abajo fuera", ¿no? Y al Sí, revés, el otro partido era, ¿no? O sea, así funciona el dogma, ¿no? Dice Gauthier, referente a ese artículo que estudiamos, dice que no hay nada más, dice: "Nada hay más terrible que una ignorancia activa". Es decir, que uno uno conscientemente es ignorante, ¿no? Y dice el filósofo Karl Popper, más o menos pensaba lo mismo, pero dice: "La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino la negativa a adquirirlo". claro, exactamente, la negativa de adquirirlo. Y y al optar, esta gente al optar por la ignorancia, se transforman en, en piezas del tablero de ajedrez, ¿no? Porque dejan que otros tomen decisiones por ellos, son manipulables. Este tipo de karatecas ya se han se han, volcado completamente a un paradigma, un dogma específico, porque por lo general, va acoplado con el nombre de un estilo y el nombre de una organización estilística, y, ven negativo todo aquello que vaya en contra de lo que a lo que apunta el paradigma, ¿no? El conocimiento deja de fluir como antes, el conocimiento, deja de tener movimiento, deja de ser adaptable y se vuelve rígido, ¿no? Hay un solo conocimiento que se aplica para todo. Claro, pero, va más allá todavía, porque este tipo de personas, aceptan este dogma Mm. con todas las incongruencias, y fallas lógicas que pueda tener, en un desesperado intento de evitar una gigantesca disonancia cognitiva. Y entonces, al construir su perspectiva de karate, sienten que opiniones contrarias pueden desestabilizar sus creencias, su universo, ¿no? Eh, y entonces, por eso aplastan o son negativos, o incluso agresivos contra cualquier tipo de idea que vaya contraria a la que apunta su dogma, ¿no? Y eso Bueno, lo es que vemos constantemente en los comentarios de nuestros exactamente, es lo que iba a youtubers, decir, ¿no? entra en cualquier foro, o sea, no hace falta que lo digamos nosotros. O sea, opina diferente, ¿no? Es tremendo. Y de hecho, contra más dogmático sea el arte marcial, el que practique esa persona, o sea, no es que sea más dogmático el arte marcial, sino que por las características específicas puede atraer a un cierto público, ¿no? Y esto también lo sabemos, o sea, ya lo hemos dicho en otro podcast hace mucho tiempo, pero lo podemos estudiar incluso ahora, ¿no? Hay sistemas que atrae a un público más que otro. Por ejemplo, el kickboxing no va a atraer nunca a la gente que es un poquito más espiritual, ¿no? Ah, claro. Y al revés tampoco. Entonces, yo me he tenido que ir de foro, de Aikido, por ejemplo, y de Tai Chi, porque son tremendamente agresivos. O sea, es de una exageración. A mí me han acusado de que engaño a la gente porque mi Tai Chi dicen que lo hago muy rápido. Y yo, pero es que existe el Fallín, existe una cosa que se llama Fallín dentro de, pues no había manera, ¿no?
¿entiendes? Porque, es muy complicado tratar con este tipo de gente porque, eh, el tipo de dogmatismo que tiene, ellos lo eligen libremente, o sea, lo defienden, da igual, este es mi parcela y aquí no entra nadie, ¿no? Esto, aquí yo me siento cómodo porque carece de ciertas habilidades. Muchas veces son de tipo técnico, pero otras veces carece de habilidades de análisis, ¿no? Claro, pero como esta agresividad se da en un marco de defender paradigmas propios y atacar paradigmas externos, se hacen en un intento de proteger lo suyo. Mm. Eh, y por lo tanto, como resultado, lo que son es una expresión de miedo a que se derrumbe el paradigma propio, de miedo a qué puede pasar con su propia identidad, su jerarquía, su organización, su sensei, etcétera, etcétera, si se prueba que lo que están haciendo es falso. Entonces, como es una expresión de miedo, es una manifestación de miedo, la ignorancia se transforma en una capa de protección, Pero de una alguna manera ese empeño en protegerse demuestra cierta inseguridad, por lo tanto, enorme inseguridad. de alguna manera hay una especie de conciencia de que, bueno, de lo que hacen frente a otro forma de interpretarlo, tiene carencias, ¿no? Porque cuando uno está seguro, le da igual lo que diga el otro, ¿no? Claro, Sí porque que de alguna manera hay conciencia, lo que ocurre es que, claro, el sentido de la pertenencia es tan fuerte, el sentido de la identidad también, ¿no? No solo de pertenencia, sino también el sentido de identidad que tiene, es decir, yo me relaciono con esto porque fuera de aquí no tengo las habilidades suficientes para estar en otro lado, ¿no? Yo conozco a gente que se van de su dojo harto de todo del maestro, de, bueno, tú también, y seguramente casi todos los oyentes, del maestro, de las organizaciones, del sistema de enseñanza, de todo, van a otro sitio, no tienen las habilidades adecuadas, no las desarrollan tampoco, no saben cómo hacerlo, y vuelven allí donde habían sido tiranizados. claro, pero aparte esto llega a una forma, de un sesgo cognitivo tan grande, que ni siquiera pueden, descifrar lo que tienen enfrente de sus propias narices. Mm, En el episodio pasado nosotros hablábamos si el karate era un bullshido. En los foros, en las redes, hay gente que me dice: "No, porque el bushido, no sé qué". Le digo: "Escúcheme, vea el video antes de comentarlo, o por lo menos lea el texto que dice ahí". "No, porque el bushido". Le digo: "Pero señor, estamos hablando del bushido". "Sí, exactamente, el bushido". Y es que no les entra, están no, tan pero aparte, comentario después, que es una palabra que nos hemos inventado. sí, claro, pero O sea, dice: "No, para porque arreglarlo de todo, pero el además bushido no existe". está claro que no se escuchó ese podcast porque nosotros hablábamos bien del karate. Precisamente, el Bushido no es karate para nosotros. No, claro que Nosotros no. no decíamos que precisamente decíamos, el karate no es Bushido, es un tipo de interpretación que hacen algunos de lo que es el karate, lo del Bushido. Evidentemente, el karate es un sistema bastante avanzado, ¿no? Y lo estamos comprobando cada vez más, ¿verdad, Jorge? Cada vez que Claro, entrenamos, pensamos: "Uf, qué pena, ¿no? Qué pena que no tengamos tiempo para aprender todo lo que tiene el karate". exactamente, pero como están, en un están en una cuevita, en una cajita de dogma que no se puede dar el más mínimo paso fuera de ella. Entonces se aferran a eso, se Mm, aferran a las fábulas, porque aparte el Bushido es un invento de un japonés que vivía en Estados Unidos que escribió un libro, mm. y un libro moderno, no te puedo decir el año ahora, pero en la modernidad, no tiene nada que ver con los samuráis. Sí, es del siglo XX, vamos. Por eso te digo. Entonces, rasgarse las vestiduras por el karate y el bushido es una ignorancia, patética, porque es fácil salir de esa ignorancia. Es abrir Google, por el amor de Dios. En vez de escribirme cientos de palabras en un mensaje despectivo a mí, que se informe antes de escribir. Pero no, se aferran a las fábulas, se aferran a las mentiras
paralizados por el miedo a perder ese barquito de papel al cual se subieron. Porque con ese barquito de en ese barquito de papel son capitanes. Claro, pero esto es un extremo, Jorge, de la ignorancia voluntaria. Pero Claro, luego hay extremos un poquito menos bajos, que se notan menos, pero que son igualmente de perjudiciales, ¿no? Iba a decir peligrosos, pero peligrosos no tiene por qué serlo, ¿verdad? Cada uno haga a que haga lo que quiera, pero sí perjudiciales. ¿Por qué decimos perjudiciales? Porque te impiden evolucionar, simplemente. claro. Y le Tú impiden crees evolucionar a sus alumnos. claro, esto es como la fábula de, bueno, de la cobaya, ¿no? Que va dando vueltas, la pobre cree que va andando cuando en realidad siempre acaba en el mismo punto, ¿no? ¿No? Entonces, se ha acostumbrado, se ha habituado a ese movimiento y como es movimiento parece que se mueve, ¿no? Es una paradoja, pero en realidad está quieto siempre, ¿no? Claro, y el gran problema es que, bueno, como decís tú, impide el pensamiento crítico, impide la comprensión, impide el avance. Por eso estos dogmas siempre apuntan, hay que hacer el Quijon, hay que hacer el Quijon, hay que hacer el Quijon, porque no tienen otra cosa que el Quijon, mucha de esta gente. Algunos sí, pero muchos no. Y porque en realidad no hay peor ciego que el que no quiere ver, como dice el refrán, ¿no? El verdadero ignorante no es quien no sabe, es quien no desea saber, ¿no? Y este tipo de karatecas habla constantemente de que el karate lleva una vida de entrenamiento, de aprendizaje, pero no lo hacen porque aprender significa una vida de aprendizaje, que significa constantemente estar procesando información nueva. Leer el mismo libro toda la vida no es una vida de constante aprendizaje, es leer muchos libros durante la vida, ¿no? Pero ellos no, ellos te dicen eso, pero lo único que hacen es repetir lo viejo. Repetir, repetir, repetir. Nunca aprenden a hacer la casa, siempre aprenden a hacer el ladrillo. Y con la fe de que me caiga de arriba, de alguna forma, algún tipo de trascendencia espiritual que me haga que me transforme en Matsumura. Este, y con el pretexto de conservar esa tradición, repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, desconociendo que la gran mayoría de ellos lo que hacen es repetir la innovación de otros. Eso que ellos se creen que es la tradición, en realidad es la innovación de otros, es la innovación de Itosu, de Yabukensu, de Hanashiro Chomo, de Choyo Miyagi, de Isshin Funakoshi, de Gigo Funakoshi, de Ken Wamabuni, de Hiro no Yotsuka, de Matsuo Oyama, de Toyama Kanken, ya bueno, no sé cuántos creadores de estilos me quedan por nombrar, pero este, esa tradición es simplemente la repetición de la innovación de personas que vinieron hace un ratito. No es la tradición. N una de las cosas que a mí me molesta muchas veces es que es que siempre apuntan a su conexión con Matsumura. Y Matsumura no entendería nada. Si se levantara de la tumba y viera, no se reconocería en nada se reconocería, porque no hacen la misma actividad. No reconocería ni el nombre karate Matsumura, menos el entrenamiento que se hace en los dojos de hoy, ¿no? Y viven a la sombra de lo conocido, lo familiar, sin importar lo erróneo o falso que sea, con tal de evitar la incertidumbre del conocimiento. Porque el verdadero conocimiento, el verdadero aprendizaje de estar una vida aprendiendo, es de estar una vida desechando viejo conocimiento, llegando a nuevas conclusiones que prueban
la falsedad de las conclusiones anteriores. Eso es aprender. Entonces, pero Hay estos una gran karatecas viven hay una categóricos. hay una gran resistencia, por razones, muchas veces, personales, puramente personales, ni siquiera se identifican con ese maestro. Incluso yo, fíjate lo que me atrevería a decir que se consideran mejores que ellos. Es muy probable, pero por lo menos, iguales, ¿no? Mira, hay cuando yo doy, como tú sabes, clase en muchos foros, no solamente dentro del mundo del dojo, sino que, bueno, además, como soy multidisciplinar, bueno, pues también doy tai chi, doy aikido, bueno, doy diferentes cosas, ¿no? Y entonces eh, te das cuenta, ¿no? Como la gente, dependiendo de lo que le vayas a enseñar, no lo que necesitan, no le interesa que tú le enseñes lo que ellos necesitan, sino lo que ellos creen que es la verdad. Y entonces, la primera resistencia que te encuentras en mucha gente, y muchas veces son gente que, que puede haber hecho algo o no, ¿eh? Es independiente, porque al final es un tema de carácter o de personalidad. Es cuando tú, eh, llegas y le corriges una técnica, por ejemplo, ¿no? Y entonces te la acepta, porque está dentro de lo que él está dispuesto a asimilar, ¿no? Ujú. Para lo que ha pagado el curso. Pero a lo mejor su problema no es una cuestión de técnica, es de estado de ánimo, de actitud. Y si le corriges la actitud, se te resiste. Ya no merece la pena este curso, ya ahí empiezas a encontrar ciertas resistencias, ¿no? Pues si eso pasa en gente que paga para asistir a un curso tuyo, imagínate si encima, digamos, no tiene ningún interés, ¿no?, en escucharte. Pero es fácil, ¿no? Quiero decir, si tú practicas, yo estoy seguro que habrá alguien que se cuestione en algún momento dado algo, ¿no? Pero volvemos a lo de siempre. Es que no es suficiente ver las cosas, ¿no? Sino también es tener el valor de aceptar que lo que haces no es correcto y cambiarlo. Claro, Pero claro, cambiar de paradigma con cierta edad, cuesta trabajo. cambiar de Porque ¿cómo paradigma cuando te gastaste una vida. cómo cambiar de trabajo después? Uy, ya que estoy aquí, ahora voy a cambiar de trabajo, otra vez a empezar, ahora que pierdo el estatus, porque pierde muchas Claro, cosas, ¿no? Pero va en contradicción, hablando de sesgo, ¿no?, cognitivo, va en contradicción con lo que muchos promulgan. Por ejemplo, claro. dentro del aikido, el irimi es la técnica por excelencia. Ujú, Irimi significa entrar, ujú. sí, entrar con arrojo, ¿no? Entrar en el otro, sin que nada te pare, ¿no? Como un ¡pam!, como un tsunami. Y te tratan el irimi como si fuera una técnica de filosofía, la técnica más Mm, avanzada. En su paralelo, en algunas escuelas lo Uisuki es lo mismo, la idea de entrar, de mm. arrojo, de valentía. Y cuando se te presenta un acto real en tu vida diaria y se te presenta un problema de que tienes que decidir en si seguir haciendo lo que haces, que no te sirve para nada, o cambiar, Arrugan, el irimi se ha arrugan. ido se ha ido. Entonces Exactamente. te están diciendo cosas que se lo creen fehacientemente, pero que después no las saben aplicar, ¿no? O no las quieren aplicar, porque, justamente se trata de después de haber invertido una vida Claro. en algo. Esto lo hablábamos hace muchos podcasts. Pero tal como tiene eso, después al otro día sigue enseñando Irimi como si fuera la técnica más, y para no, señalar ningún estilo, Irimi, Oizuki, Kurai. Mm. Kurai en el arte de las armas, que es Sin lo mismo pestañear. prácticamente, eso es. Claro, pero Y aparte de esto lo hablábamos hace, no sé, hace un año más, hablábamos de si yo salgo de mi casa para ir al supermercado que queda a 10 cuadras, cuando voy a 8 cuadras digo: "Ah, no, hoy es domingo, está cerrado". Pero ya caminé 8, así que sigo caminando y voy al supermercado igual, sabiendo que está cerrado. Eso es lo que hace esa gente. Ya invertí tanto que me voy a bajar. No, sigo, aunque sé que está cerrado. mm, Y una de las grandes características de esto, a mí todas mis alarmas saltan cuando uno propone una temática, complicada, que necesita de una comprensión, ah, un pensamiento abstracto de determinado nivel,
donde se puedan intercambiar ideas con muchos factores y te responden con soluciones fáciles. No, hay que sudar la camiseta, como me decía uno el otro día. Si fuera a sudar la camiseta, digo, todo sería Matsumura. Claro, y los sevillanos más todavía. Por eso. Entonces digo, todo aquel cuando alguien te venga con una solución fácil a un problema difícil, sabes que es un vendehumo, consciente o inconsciente. Sabes que es un ignorante voluntario, ¿está? Las soluciones fáciles a problemas difíciles no existen. Esas son las herramientas que usan los dogmáticos, los demagogos, los Por populistas. eso existe la ciencia, ¿no, Jorge? Para intentar resolver problemas, si no lo resolveríamos nosotros. Claro. Existen fórmulas matemáticas, existe existen ecuaciones, existen, bueno, existe la física, existe la ingeniería, ¿no? Mira, hay un filósofo británico Bertrand Russell, que decía: Ujú. "El problema en el mundo es que los estúpidos están seguros de todo, están llenos de certezas, y los inteligentes están llenos de dudas, porque aquel que sabe, lo único que sabe es todo lo que le falta por saber. En cambio, aquel que no sabe nada se cree que lo sabe todo. Está absolutamente convencido de que es dueño de la verdad". No, aparte que es una solución que no hace falta ser karateca, es decir, eh, No, esto no es propio del karate, esto es esto propio de no, la humanidad. de la humanidad, es decir, si yo, si la solución fuera esa, no, bueno, ya te digo, pues sería fácil, pero claro, primero tiene 2 cosas, que se cree más listo que tú, que ha dado con claves que tú no das, cuando a lo mejor tú entrenas todos los días y sabes lo que es sudar, por eso precisamente, como sabe que el sudor No es y mágico. no es mágico, no lleva ahí una especie de microchip que te da información, por eso precisamente buscas otros métodos, ¿no? Pero claro, viene alguien y te dice: "No, no, pero eso es que a mí me lo dijeron", ¿no? Cuando hablo de profundidad me dice: "No, pero tú no haces las catas que yo hago, ¿no?". Y no, ¿por qué? "No, pero nosotros sí profundizamos. El otro día hicimos, Uchiuke 1000 veces y el otro Claro. día se acaba y la hacíamos", y tú dices: "Vale, vale, ya está. No, ¿para qué hablar más?", ¿no? Para mí es como que me digan: "Mira, dijimos la letra B 1000 veces". Bueno, Ujú. le digo: "¿Y qué aprendiste? ¿Aprendiste a escribir? ¿Aprendiste a leer? ¿Qué aprendiste?". Por eso estamos llegando al final de este argumento. Vamos a seguir, pero el argumento está terminando porque estamos llegando a ese momento Matrix, ¿no? De la película, ¿no? Cuando Morfeo abre la mano con 2 píldoras, ¿no? La píldora verde y la roja, y dice: "Una píldora te lleva de vuelta a la ignorancia, la otra". Y bueno, entonces dice: "Bueno, ¿qué píldora elegís? ¿La de tu estilo fantástico que lo sabe todo o la del conocimiento real?". Por duro que sea, por dura que sea la verdad. Y entonces es una decisión personal, ¿no? Ahora, aquel que toma la decisión personal de tomarse la píldora amarga, despertarse, salir de la matriz y ver el mundo como es. ¿Cómo hace para dar esos pasos, Pepe? Bueno, hay una serie, pero se nos ha olvidado uno, Jorge, que este es Ah, importante. ¿se nos olvidó un vendehumo? No, bueno, más o menos, ¿no? Que es el que utiliza el karate prestado, Ah, que cambia de argumento dependiendo de lo que le interese. Entonces, pasa de Itosu a Mabuni, de Mabuni a Itosu, de Itosu a Funakoshi, de Funakoshi a Jackie Chan, por poner un poco de broma, ¿no? Y entonces, carece de argumentos personales, carece de experiencia, pero es fácil tomar prestado. Tiene habilidad, eso sí, hay que reconocerlo, en tomar, tomar, digamos, el currículum ajeno, hacer lo suyo y modificarlo a su antojo, ¿no? Sin pensar que al final,
cuando no se puede razonar algo, cuando no se puede explicar algo y, al final tienes un público limitado, ¿no? Afortunadamente, este tipo de sensei tiene un público más limitado, ¿no? Porque su arrogancia incluso no le hace estar en grandes organizaciones o con otros sensei o con otros maestros, porque él se cree que esos argumentos que utiliza, o ellos se creen que esos argumentos que utilizan son propios, ¿no? Entonces no tiene necesidad de acudir a entrenar con otros practicantes, ¿no? Y de esos hay muchos. Bueno, más de lo que te Los imaginas. saltamontes, ¿no? Que saltan de aquí para allá, de aquí, Ujú. según les convenga. Bueno, entonces, Pepe, ¿qué te parece que tiene que hacer Soluciones, ¿no? exactamente, vamos a dar soluciones. Dimos una hora de problemas, vamos a dar aunque sea un poquito de soluciones, que estamos negativos hoy, ¿eh? Sí, bueno, ¿empiezas tú, empiezo yo, Jorge? No, ¿Cómo? empieza tú, el número Bueno, punto uno. una de las bases de, evidentemente, para poder profundizar y tener una información mayor, con lo cual, una discriminación más acertada, es decir, tengo más información, por lo tanto puedo discriminar mejor que si tengo solamente un poquito, es, la búsqueda del comprender, y no solo el hacer. Lo que hablaba Jorge antes, ¿no? Repito, repito, repito. No importa si no comprendo, porque, bueno, tiene la cualidad especial de que la repetición me va a llevar a algún sitio, ¿no? Entonces, el trabajo del comprender implica, evidentemente, atención, información, estar consciente, necesita fuentes externas, necesita alimentarte también, no solo de lo que tú tienes, sino de lo que otras personas te proporcionan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este punto para mí es crucial. O sea, el trabajar sin comprender las cosas o profundizar en ellas no, no, no te lleva a ningún sitio, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, tiene este punto, tiene tres subpuntos, podríamos decir, ¿no? Eh, Sobre este aspecto, bueno, a veces se cambia la técnica, hace mucha gente, la gente cambia la técnica en vez de enfocarse en el gesto técnico, ¿no? Por ejemplo, a veces se confunde la profundizar, con cambiar una técnica. Pues aquí en vez de hacer Yokogiri, pues hago Maigeri. En vez de hacer un Ageuke, un Uchiuke bajo, hago un Uchiuke alto, etcétera, etcétera. Y se olvida que el gesto técnico, como nosotros decimos dentro del karate funcional, es lo que importa, porque el gesto técnico implica mucho más elementos, mucho más principios que simplemente el hacer la técnica, ¿no? Entonces El hay que gesto explorar técnico puede tener muchas técnicas. muchas Una técnicas, técnica puede tener una técnica. claro. Este, sí, y hay un elemento que se desprende de lo que decís, que es también, que es muy típico, para cuando para identificar si lo que estás haciendo es funcional o no. Si estás buscando la perfección técnica basada en definiciones arbitrarias, que no son definiciones funcionales, sabes que no estás haciendo karate funcional. O sea, si alguien te dice que el puño tiene que ir así y no puede ir así, y no te puede explicar desde el punto de vista funcional por qué, en- te viene con criterios arbitrarios de por qué, pueden ser estéticos, estructurales, geométricos, lo que sea. Si no te puede explicar que esto pega mejor que esto, entonces no te está enseñando un karate funcional. O sea, en el karate no funcional se utiliza toda una vida puliendo cosas que son completamente irrelevantes para la funcionalidad de la técnica. Mm, Y se obvian cosas que son muy importantes para la funcionalidad de la técnica, ¿no? claro. Y tu papi también hablábamos de la relación con el kata, ¿no? Mm. En este nivel. ¿Qué me decías? Sí, bueno, ¿te refieres al punto 2, Jorge? Que No, no. no, porque me decías que hay que recordar que un kata es un compendio de principios Claro, y, claro. y no es Vale, vale. Sí, 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 sí. una expresión técnica específica, ¿no? Claro, porque, se produce que a veces, cambiar cosas, como decíamos antes, ¿no? Es muestra, señal de que caminamos, ¿no?
pero el cambiar tiene que ser la consecuencia, nunca el objetivo principal. Es decir, se cambia, no está prohibido cambiar algo, sino si funciona mejor, pero no busco cambiar, sino que se produce en el transcurrir. No por decir, bueno, pues yo en vez de hacer esto hago aquello, pues nosotros en vez de hacer esto hago aquello. Eso también se escucha mucho, ¿no? No tiene nada que ver con la profundidad, ¿no? Y entonces, bueno, hay que recordar que un kata es un compendio de principios y no solo expresiones técnicas. Es decir, cuando cambiamos una técnica, corremos el peligro de cambiar la esencia del kata. Exactamente. Por eso, cambiar por cambiar jamás. Claro, cuidado que le podemos estar quitando los cimientos a un edificio, ¿no? Exactamente. Punto 2. Bueno, saber equilibrar esta parte para mí es importante, por eso la hemos puesto, creo que la vamos a debatir, que es saber equilibrar lo aprendido con la experiencia propia, que esto es todo un arte, ¿eh? Eh, o sea, saber equilibrar lo aprendido con lo que hemos aprendido de fuera con la experiencia propia, ¿no? No todo el mundo. Ahí estamos siempre en conflicto, ¿no? Y aquí hablamos hace mucho tiempo en uno de los podcasts de aprender a perdonarse, ¿no? Mm, De decir, bueno, no pasa nada. O sea, hago esto, quito esto y pongo esto, ¿no? A veces también cuesta trabajo, ¿no? Estamos en guerra con nosotros mismos y pensamos que, que lo que sabíamos antes nos sirve, o al revés, nos sirve esto, pero no nos sirve lo nuevo, ¿no? Entonces, esa búsqueda de equilibrio constante entre lo que sé, entre lo que he aprendido y luego la experiencia que voy teniendo sobre eso es lo que debe de equilibrarse, ¿no? Quitando, poniendo, quitando hasta que el puzzle pues Lo acabe que acabe pasa que esto es la médula de todo lo que hemos dicho hoy, porque se trata de mantener un paradigma de conocimientos, un conglomerado de conocimiento, hasta que venga uno que sea superior. Entonces, yo mantengo este paradigma hasta que venga uno que es superior y explique la realidad de forma superior. Entonces, no tengo que tener reparos, no tengo que edificar identidad ni sentido de pertenencia a un paradigma. Tengo que desecharlo, así como me saco la ropa sucia y me mm. pongo una nueva. Como decíamos hoy, el paradigma de la Tierra era plana sirvió hasta un momento. Después era inservible, no se podía navegar a grandes distancias pensando que la Tierra era plana y pensando que te caías por el borde. Fueron solo aquellos que lograron desprenderse del paradigma de la Tierra plana que pudieron navegar por el mundo. Entonces, este equilibrio al que apuntás vos, Pepe, va justamente a la capacidad de contrastar empíricamente lo que te están diciendo, lo que estás leyendo, lo que estás, los elementos con los que cuales estás trabajando. Se pega bien, se pega mal, se proyecta bien, se proyecta mal. Al fin y al cabo, no es tan difícil contrastar con la realidad. Algo o suma o resta, o es indiferente. Si resta, me lo saco encima, si suma, me lo quedo. Bueno, en el propósito de la práctica, ¿no? Claro. Y hoy decíamos, porque estábamos trabajando Ryusha, ¿no? Que es un kata especialmente difícil. Y había un poco ahí de desorden, ¿no? En la forma de movernos, ¿no? Y curiosamente, eh, tuve que explicar, claro, es que vosotros no os sentís bien, pensáis que no estáis haciendo bien la práctica porque estáis trabajando con unos elementos de criterio diferentes a lo que yo estoy Ujú. mirando. Vosotros estáis trabajando un kata nuevo, un kata antiguo, curiosamente es un kata nuevo para ellos, pero es un kata antiguo, bajo patrones mentales del karate tradicional, que es la estética que me sale, ya lo he aprendido, uy, no me equivoque, no sé qué, no sé cuánto. Ese. Y yo no estoy mirando eso. Yo lo que estoy mirando es cuando has entrado a practicar, media hora después, ¿tienes más conocimiento ahora que cuando entraste a practicar? Sí, pues la práctica ya ha dado su fruto. Así Claro, de fácil. O sea, no podemos medir. Entonces, estamos equilibrando un poco lo que sabemos con lo que hemos aprendido nuevo, ¿no? Ese constante. Por eso a veces tenemos que desprendernos un poquito y poner cosas, ¿no? Si no, lo que vamos haciendo es, si no encontramos ese equilibrio justo, ¿no? Ese arte al que yo le llamo del equilibrio, lo que estamos creando es un Frankenstein, ¿no? De pedazos de todo.
O sea, pedazo de lo que sabía, pedazo de lo que conozco, pedazo de lo que me ha dicho aquel maestro, pedazo de lo que he visto en un libro, en un vídeo, de pedazo de lo que imagino de un compañero me ha dicho, he practicado con este, uy, este estilo me gusta, tomo esto y, y, y parece, como yo pongo aquí el ejemplo, que parece que es humano, pero no lo es, ¿no? Pues el karate es exactamente igual, parece karate, pero no lo es. Está lleno de pedazos de cosas. Y yo iría un paso más, yo diría que el Frankenstein es producto de la visión técnica del karate, que el karate se cree que está compuesto de técnicas. Ujú, Entonces, arman un Frankenstein de las técnicas que saben, sin nunca ver los patrones que hay detrás de las técnicas. Esos son los principios de los cuales siempre estamos hablando. Aquel que aprende los patrones sabe todas las técnicas. Aquel que va juntando técnicas nunca llega a saberlas todas. Entonces juntan un Frankenstein, como decís vos, acá en mi ciudad donde vivimos donde vivo yo, hay un pseudo karateca que ha creado su propio estilo, es décimo dan en 5 o 6 estilos diferentes. mm, Y la propaganda que se hace es que su estilo es mejor que todos porque ha sacado las patadas del taekwondo, mm. los bloqueos del karate, los golpes del boxeo y lo ha unido. Y digo, ya. Entonces, si yo voy ahí donde desguazan autos y me saco un motor de un Mercedes, una rueda de un Volkswagen, otra de un Citroën y 2 de un Renault, un chasis de un Fiat, debo de ser el mejor auto del mundo, pero Pero no. ahí es algo que se ve, ¿no, Jorge? Que es obvio, es objetivo. Uno ve que son trozos de algo, pero yo voy a ser más polémico que tú. Mm, vale. Puedes construir un Frankenstein que parezca que forman parte del mismo sistema. Y ahí entro en las 3 cascas, entro en las 3 K. Si no persigue los mismos objetivos, si no forma parte del sistema, es un Frankenstein. Si el Quijón es una cosa, el Kata otra y el Kumite es otra, para mí, Es el ¿no? Frankenstein más obvio de El todos, pero que Frankenstein, nadie lo ve. claro, es el más, es el que más humano parece, pero que tiene las mismas características que no perdón, no tiene las mismas características de un humano, ¿no? Es decir, pues, lo parece solo. Y ahí es donde tenemos que tener especialmente cuidado, ¿no? De no construir cosas que se parezcan demasiado a la realidad. Por eso la conciencia para mí es primordial, es conciencia y experiencia, evidentemente, para poder discernir, ¿no? Y estamos viendo Frankenstein constantemente por todo, ¿no? Por eso cuando alguien muchas veces, yo lo sé por experiencia, cuando empieza a hacer otro sistema, hay gente que me decía: "Bueno, ¿y por qué no une los sistemas?", ¿no? Y yo no lo veía factible, Mm, porque no quería construir eso. Lo que tengo que unir son las experiencias y los principios que rigen ambos sistemas, pero jamás, como decía Jorge, las técnicas. Hay gente que hace eso, ¿no? Y ese es el extremo que tú citas de ese hombre, pero que luego hay sutilezas también que hay que mirarla, ¿no? Y ahí ahí sí que es una labor de investigación y de saber qué cabe, qué no cabe, tener claro cuáles son las piezas adecuadas y cuáles no. Y eso no se puede hacer si no se ha profundizado y si no se analiza, ¿no? Es lo que hacemos. justamente. Y en el mismo en el mismo espíritu, podemos decirle, es importante y apuntando a lo que acabas de decir sobre las 3K, es si lo que estás haciendo se puede hacer fuera de contexto, que es lo que no se puede hacer con las 3K. Las 3K sirven cada una dentro de su contexto y no hay transferencia posible, ¿no? Mm. Eh, o Es sea que que no, se puede aplicar, esas cosas, esas 3K, porque hay un contexto permitido, ¿no? Que es lo que aquí exponemos, ¿no? Bueno, el encabezado es un poco el contexto manda, evidentemente que el contexto manda en la realidad. Si yo puedo aplicar algo en diferentes contextos, pues evidentemente es algo superior a cuando solamente puedo usarlo en un contexto limitado.
pero para farsear, a veces uso palabras, muy naturales, que no sé si son las correctas, pero para cambiar esa realidad, lo que hacemos es no lo probamos en diferentes contextos, sino que cerramos el contexto. Es decir, hay contextos donde está permitido usar esas cosas y otras no. Caso flagrante de la competición. O sea, Claro, el tú Quijote no lo puedes, puede llevar a la competición. claro, pero tú puedes hacer un Oizuki tirándote en la competición porque no va a tener consecuencias. Si falla y te golpean, se para y si le da, te dan un punto. Pero en la calle, si haces eso, igual estás muerto, ¿entiendes? Claro, pero dentro del esquema conceptual del karate de las 3K, tendría que ser, si fuera realmente, Claro. eh que trascendiera contextos, tendrías que agarrar tu Oizuki, usarlo en tu kata y usarlo en tu kumite, pero no se puede. Lo puedes usar en Mm. tu kata, pero en tu kumite no, porque te rompen la cara. Entonces, o pierdes el combate por puntos. Este, La entonces es gente la intransferible. gente que hace competición de kumite no hace no se va, al centro de alto rendimiento y se pone a hacer Oizuki, que Danbarai, hace kumite. Por lo tanto, dentro del mundo de ese sistema de carácter funcional, evidentemente, si no puedes unir esas piezas correctamente, pues el método ha fallado, ¿no? Es Claro, otra y cosa. justamente, entonces, y ha fallado en la función que dice tener, Mm, porque si el Kihon es el fundamento sobre el cual el kumite está, pero no hay una relación causal entre las 2, entonces ha fallado en la función que te dicen que tiene. Por eso yo digo que el karate de las 3K está desnudo cuando levantás, el gi, están desnudo, porque no hacen una disciplina, hacen 3. Pero te dicen que pasa tal cosa, que la relación causal es que si vos apretás este botón, se va a prender esta lamparita y te podés gastar toda tu vida apretando ese botón y nunca se va a prender la lamparita, porque no hay una relación causal entre el Quijón y el Kumite. mm. Y todos aquellos que son exitosos en el Kumite lo saben y hacen todo su entrenamiento va generado a potenciar su Kumite y no hacen el Quijón para eso. Hacen el Quijón de kumite. Exactamente, hacen entrenamiento de kumite. Entonces, por eso es más grande la mentira, porque para mí es una mentira, porque no hay que ser especialmente inteligente para ver que hay una diferencia. En todas las artes de la actividad humana que se exige una capacidad motriz, se sabe que no hay diferencia, no puede haber diferencia entre la técnica fundamental y su aplicación. Son exactamente las mismas, deben ser exactamente las mismas. Si no lo son, el entrenamiento de una no implica nada en la capacidad para hacer la otra, en absoluto. Entonces, y yo siempre digo que el mi mayor, y no tiene nada que ver con la frecuencia en la que se afinan las cuerdas, el mi mayor, la forma que ponen los dedos, la dexteridad de un mi mayor es el mismo, el que hace el principiante, el que hacía Paco de Lucía. La diferencia está en la destreza en hacer eso. La técnica es la misma, absolutamente la misma. Y eso pasa con todas las artes. Donde hay una motricidad implicada. Salvo en el karate. En el karate hacemos una cosa para entrenar la base y aplicamos otra que no tiene nada que ver motrizmente con lo que y si no tendrá nada que ver que al campeón olímpico de peso libre lo noquearon por estar haciendo un jiquite vacío. O sea que todavía tenía inculcado patrones de Quijón haciendo un Suki con un jiquite vacío y le entró la Mawashi por el lado del jiquite vacío y lo noquearon. Claro, yo no sé cómo están las reglas del karate federativo, pero, por ejemplo, en el boxeo, no saber protegerte está penado. Te puede parar la pelea.
te para la pelea, seguro, porque puedes salir perjudicado. Entonces, no es lo que pegue, sino también la capacidad de que no te peguen. De hecho, cuando empiezan a pegarte mucho y estás incapacitado para reaccionar, paran. Pues igual no hace falta que te peguen una paliza. Si el árbitro ve que hay una persona que no se sabe defender, no lo pone en peligro, ¿no? Incluso sin que le haya pegado, si ven que Claro, la diferencia en habilidad es demasiado grande, lo paran. lo paran. Ujú. Dejan un minutito para que la gente no proteste y para. Ahora, el número 4, el Sí. estudio siempre es responsabilidad propia. Ay, vos no sabés cómo, esto es un caballito de batalla mío. El conocimiento puede ser ajeno, quiero decir, nosotros podemos adquirir conocimiento de todo el mundo, pero el estudio es personal. El aprendizaje es personal. Hay gente que se cree porque por tener un karate y entrar en un dojo, el karate te entra por osmosis. No. Tenés que hacer la práctica, tenés que meterle vos las horas, tenés que meterle vos la comprensión. Tú tienes que programar tu sistema motriz, tus patrones neurológicos. No, nadie los puede hacer por ti. Claro. Te pueden decir cómo hacerlo, pero lo tienes que hacer tú. Sensei te dice: "Mira, la sal va ahí, la pimienta la pones", pero el omelette lo tenés que hacer que vos. Bueno, para esto hay que tener siempre capacidad de decisión, ¿no? Para poder hacer eso y no dejarse simplemente copiar o dejarse arrastrar por el esfuerzo ajeno, digamos, como decíamos antes, ¿no? Entonces hay que desarrollar también capacidad de decisión para poder tener un estudio continuo, ¿no? Y sobre todo responsable del karate. Y también es importante acortar el cejo, el cejo que hay entre lo que digo y lo que hago, porque muchas veces cuando no tengo la habilidad, pues lo quiero resolver a base de ganar el relato, ¿no? Claro, pero es que justamente, sesgo cognitivo más grande que yo conozco en la historia es cuando me hablan de arte marcial, me hablan de karate tradicional, me hablan de defensa personal, y cuando veo su práctica, lo que hacen es Gyakutsuki Chudan contra el estómago. Digo, esa es la técnica más inofensiva que hay dentro del karate. O sea, te pueden dejar sin aire, sí, pero de todas las que puede haber en el karate que son letales o que te pueden dañar de por vida, Gyakutsuki Chudan es la más inofensiva. A mí me han pegado Yakosuki de todos los colores, nunca me han dejado sin aire. A mí me han Porque quebrado un par de costillas, sí, digo, pero claro, eso sí, pero quiero decir que no, que dejar sin aire no es el objetivo de un Yakosuki, el único objetivo. Entonces, claro, hay, pero lo que digo, tú si dices, ¿no? hacer un Gyakusuki Chudan, incluso un propio Gyakusuki contra la garganta sería muchísimo más letal que contra un Gyakusuki contra el estómago, que alguien que esté entrenado se lo va a absorber sin problema. Es que está hecho para eso. Justamente se entrena el Gyakusuki Chudan para no dañar. Claro. Pero el problema es ese. Si estás haciendo un arte marcial, ¿cómo vas a poder estar enseñando defensa contra Gyakusuki Chudan? Digo, eh, para mí ahí radica la mentira. Que te digan que es un arte marcial y después hacen Ippon Kumite, Samon Kumite, Gohon Kumite haciendo o Yunsuki o Yodan 5 veces seguidas. Digo, ¿cómo te prepara eso? No, que los reflejos, que la distancia. No, la distancia es incorrecta, los reflejos no los puedes entrenar, o los tenés o no los tenés. No es algo que sea entrenable. Digo, es que está No, lleno aparte de que ignorancia. lo más, el más fácil entrenar reflejo cuando contragolpes habituales, cuando alguien te viene en la cara, resulta que entrenas reflejo, pero el que viene a pegarte te pega en la cara y no tienes entrenado esos reflejos, tienes entrenado reflejos del estómago, ¿no? Claro, lo que podés entrenar es una reacción específica ante un estímulo, pero el tiempo de reacción no lo puedes entrenar, es neurológico. Sí, lo que puedo hacer es entrenar, o hago esto o hago esto. Si hago esto, tengo más chance de cuidarme que si hago Mira, esto. en Kenjutsu, eh, hay lo que una técnica que nosotros hacemos, que trabajamos, que está oculta, ¿no? Digamos, que es que tú subes el sable y no haces subo, cargo y descargo, ¿no? Sino que sube y en un momento dado
lo descarga y el otro no se da ni cuenta, ¿no? Ujú, Esconder el sable. Entonces, eso no se puede defender, es imposible, ¿no? Lo único que te hace defenderte es la experiencia, ¿no? mm, De la intuición, llamar la intuición es como algo que viene de fuera, ¿no? Pero de alguna manera intuyes el momento adecuado porque a nivel subconsciente ves pequeños gestos en el otro que no lo puede esconder, ¿entiendes? Como una comunicación no verbal. como jugando al Que póker. exactamente, ¿no? Que eso solo lo adquieres trabajando esa habilidad específica, ¿no? Pero no porque te repita, no porque te hagan mucho showman de cualquier manera, sino que eso es experiencia pura y dura, ¿no? Y si no lo practicas, pues te lo tragas. es lo- Así que nada. Bueno, nos Y queda un nos queda un punto, ¿no? Este exactamente. quizás puede ser un poquito. Bueno, a ver, si existe lo subjetivo en lo que hacemos, entonces no podemos clasificarlo como funcional. La funcionalidad se basa en elementos empíricos y reales. Es decir, el condicional no existe. Si no se puede ser casi funcional, casi no funcional, no puede ser casi eficaz o no puede ser casi, o sea, no se trabaja de esta manera desde el punto de vista del carácter funcional. Es decir, si funciona es funcional y si casi funciona no es funcional, Si ¿no? casi funciona, está roto. Está roto, exactamente. Se murió en la orilla, pero se murió. Mm. O sea, si podés pegar, podés pegar. Sí, pero para pegar no es mover el brazo rápidamente en el aire. Pegar es transmitir energía cinética sobre un objeto. Mm. Y bueno, si podés, podés, si no podés, no podés. Si podés proyectar, podés proyectar. Si no podés proyectar, no podés proyectar. Sí, Eh, pero siempre en el karate que nosotros concebimos así, pero no siempre es el discurso habitual, ¿eh? Bueno, nada, pero sí, sí, pero hombre, que sí, es que si es que si hace esto, claro, es que si el otro te hace aquello, es que si, ¿no? Siempre hay como un condicional por encima, ¿no? Como una el especie, karate es todo condicional, el karate moderno, bueno, porque todo es lo que pasaría si vos hicieras, pero ni vos haces ni eso pasa. mm, Entonces, pero en el karate funcional no, tú haces y pasa, y lo haces repetitivamente. Tienes la habilidad de hacerlo, porque al final todo el mundo habla, ¿qué pasaría si le pegara? Pero y si nunca entrenó a pegar, no va a pasar nada. mm. Me va a mirar, me va a decir: "¿Qué estás haciendo? ¿Estás bobo?". Me va a decir, como le decía Messi el otro día en el campeonato mundial, ¿no? "Cállate la boca, bobo". Me va a decir lo mismo. O tenés la habilidad o no la tenés. Es algo que es, como decís vos, es absolutamente objetivo. O se sabe tocar el piano o no se sabe tocar el piano. Sí. Casi le gano al primero, ¿no? Casi le ganó, no has ganado. Perdido, eres segundo, ¿no? Y este tipo de cosas que parecen tan lógicas, pues a veces Claro, pero aparte, no por se ejemplo, analizan, ¿no? en el danés hay una manera de decir las cosas que va más o menos en línea. Por ejemplo, vos participás en una carrera donde hay 800 personas y saliste el número 877 y un danés no te dice salí en el puesto número 877, te dice salí número 3 desde abajo, te dice. Número 3 desde abajo, está, pero número 3 decís, está bastante bien. No, Sí, sí, faltaron 2 para si me salir doy la último. vuelta, si me doy la vuelta, gano, ¿no? Claro, exactamente. Y esto viene por ahí también, ¿no? O sea, no existe el condicional. O se tiene la habilidad o no se tiene la habilidad. No es de que si yo hiciera él no. No, aparte que sería trabajar con, patrones de comportamiento, debilitantes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre le digo a mis alumnos, cuando estés haciendo frente al oponente, tú tienes que pensar que es mejor que tú. Entonces, para que tú progreses, tú tienes que pensar, porque si piensas, por ejemplo, defender flojito o atacar Ujú. flojito, ¿no? Casi ataco, casi defiendo, etcétera, etcétera. Para eso no se entrena. O sea, yo no entreno para vencerle a alguien que es más débil. Le da un tortazo y se acabó. Precisamente yo entreno para desarrollar unas habilidades que me permitan defenderme con aquel que es más fuerte que yo, ¿no?
Y para eso no puedo, bueno, claro, es que como, casi le gano, ¿no? Casi le gano. No, no, tú tienes que ir a ganar directamente, ¿no? Y con esa Claro, actitud, evidentemente, evolucionas y progresas. El claro, pero condicionante es una excusa simplemente. sí, y entonces hay que abandonar el paradigma de que marco, que podría haber pegado, pero marco, no, no podrías haber pegado, podrías haber marcado de lo que hiciste, porque es Mm, para lo que entrenas. claro. Para poder pegar tienes que entrenar a pegar, si no, no tienes la habilidad. Para poder hacer proyecciones tienes que entrenar proyecciones, si no, no tienes. La otra vez hablábamos de gente que está empezando a hacer un muy buen, un Bunkai mejor que antes. Perfecto, pero conocimiento no es habilidad. Tienen que tener la metodología de trabajo que te lleven a tener las habilidades necesarias para poder ejecutar en alguien que te ofrece toda la resistencia del mundo ese tipo de Bunkai. Entonces, bueno, les dimos la receta de lo que no hacer y la receta de lo que hacer. Y nos pasamos de recontra, pero la hicimos en la mitad de tiempo que creíamos que lo íbamos a hacer, fuimos Sí, efectivos. porque sí, sí, porque nos hemos enrollado poco hoy. Sí, exactamente. Bueno, entonces, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Eh, Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Y te recuerdo que si quieres apoyar la producción de este podcast, lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en YouTube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video. Desde ya te doy las gracias y bueno, nos vemos todas las semanas en Podcast 8.